Conversaremos con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial del Partido Acción Democrática. Bueno, Luis Eduardo, bienvenido. Se ha iniciado la campaña electoral, ya se inició la pasada semana. Ustedes tienen pues planteado desarrollar desde luego una dinámica. Ustedes iniciaron en la formalidad del día sábado, ¿no? Por la situación de Cumanacoa y todo ello, pero así muy abuelo de pájaro, ¿cómo ves, qué percepción tienes en este sentido? Muchísimas gracias. Tú lo has dicho. Lo de Katia fue extraordinario y emocionante. Horas antes habíamos resuelto ir a Cumanacoa solidarios con la tragedia y entonces nos motivó a mover el día de arranque para el pasado fin de semana. Por delante tenemos días de mucho trabajo, de mucho contacto. Vamos a recorrer todo el país por cuarta vez en lo que va de los últimos 6 meses, en contactos directos, pero simultáneamente, mientras yo estoy haciendo ese recorrido, los partidos políticos que me apoyan, 6 en total, Acción Democrática COPEI, el Movimiento Republicano, Bandera Roja, Unión Nacional Electoral y la Derecha Democrática Popular van a estar realizando sus propias campañas electorales, con lo cual se facilita el despliegue. El día domingo, 335 municipios vieron actividades en promoción de nuestra candidatura. Así que vamos a dedicar estos días que tenemos por delante a motivar al voto para que el venezolano vaya y vote, que es quizás lo más importante. Ese es parte del tema. Ahora también la oferta como tal. ¿Qué ofrece Acción Democrática y la candidatura de Luis Eduardo Martínez? El día 5 de julio, minutos antes de que la Vinotinto nos hiciera disfrutar tanto, presenté mis propuestas de gobierno al país, basada fundamentalmente en un milagro económico posible y además desea un milagro económico que estará fundamentado en la implementación de un conjunto de medidas que garantizan mejores ingresos, que hace posible una apertura total de la economía, que le da a empresarios y emprendedores apoyo, respaldo, confianza en la reinserción de Venezuela en el escenario internacional, en la procura de recuperar nuestras alianzas con los Estados Unidos y con la Unión Europea y nuestros vecinos del continente. Un programa de gobierno que, si me permiten resumirlo en solo 2 palabras, es milagro económico. Hacia allá vamos. Bueno, allí es importante, sin duda alguna, como lo refieres, la participación del sector privado, ¿no? Sin la participación del sector privado nacional e internacional no es posible una recuperación económica. Absolutamente de acuerdo contigo. Cada una de las líneas maestras del programa de gobierno se centran en la participación activa, activísima, diría yo, del sector privado nacional y también de capitales extranjeros que tienen que tener en Venezuela las garantías suficientes para volcar inversiones que hagan posible entonces recuperar la economía. Sin el sector privado, la economía venezolana no se recuperará. Sin el sector privado no es posible el milagro económico que estamos proponiendo, de tal manera que el gobierno que lideraré se ocupará fundamentalmente de garantizar esa recuperación económica con inclusión social de la mano de los empresarios y de los emprendedores. Fíjate, ¿cómo reducir, por ejemplo, Luis Eduardo, que se siente ya y es como que una especie de petición de muchísimos sectores del país, la fuerza abrumadora del Estado, sin que el Estado pierda su orientación y que sea el que marque la pauta o la filosofía en lo que es una política económica, sin perder su control sobre empresas básicas como el petróleo, el hierro, etcétera, etcétera? Pero es abrumador, es aplastante, es agobiante la fuerza del Estado. El Estado tiene que concentrarse en las áreas que fundamentalmente le corresponden, no solamente por Constitución, sino porque son hechos prácticos. El Estado tiene que concentrarse en las relaciones exteriores, en la defensa, en la seguridad interior, en la legislación, conjuntamente con la Asamblea Nacional, que facilite la inversión. Por ejemplo, en nuestro programa de gobierno está planteado claramente la eliminación del impuesto de las grandes transacciones financieras, sí, que gerenciaremos prontamente. Está también la reducción del impuesto al valor agregado, sí, una adecuación del impuesto sobre la renta, sobre todo para nuevas inversiones, y la normalización de los paraimpuestos y tasas que se han convertido también en un gran desorden en Venezuela. Los empresarios señalan con toda razón de que la principal causa de dificultades en la inversión en Venezuela es la carga tributaria. Hay que revisar la carga tributaria y hay que adecuarla de tal manera que se produzca un hecho que en otros países ya se ha dado. En la medida que yo rebaje la carga tributaria, habrá más inversión
En la medida que hay más inversión, hay una mayor base para la recaudación tributaria y los impuestos entonces significarán un mayor monto para el Estado. Es increíble, pero en la medida que tú rebajas los impuestos, puedes recaudar más. Te iba a preguntar sobre manejar rápidamente, que nos vamos a la pausa, esa relación con los Estados Unidos que mencionabas. El tema de las sanciones es vital y está de por medio. Bueno, es elemental que una vez que se produzca la elección de un nuevo presidente, en un proceso creíble y transparente e inclusivo, las sanciones tienen que ser levantadas. El primer y gran esfuerzo del presidente electo tiene que ser concentrarse para que se levanten las sanciones, tanto las europeas como las americanas. Hagamos una pausa, Luis Eduardo. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial del Partido Acción Democrática. Bien, seguimos con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de Acción Democrática. Bueno, vamos a hablar ahora de lo estrictamente político, Luis Eduardo. Se tejen conjeturas, se publican encuestas, se tejen especulaciones. Hay quienes marcan la tendencia de que hay una clarísima y definida polarización entre el candidato de la plataforma y el candidato que aspira a la reelección, que es Nicolás Maduro. Necesitaremos un programa especial para hablar de ese tema. Sí, no, eso da para mucho, ¿no? De la manera más sencilla. Recientemente un consultor político prestigioso de Venezuela me dijo que en este momento el mejor emprendimiento que hay en el país es la encuestología, porque cualquiera hace una encuesta y me dijo, y si le pones un nombre americano, mejor todavía, porque entonces es más creíble. ¿Qué te digo con esto? Que quienes estamos en este quehacer hace mucho tiempo, sabemos suficientemente de que las encuestas son un reflejo de la realidad en el momento que se hizo el estudio de campo, una especie de autopsia, y que a lo largo de los días de la campaña electoral, el electorado decidirá finalmente por quién votar. Hace poco me presentaron un resumen de las encuestas en Venezuela en los últimos 20 años. Y me sorprendió, todas las grandes encuestadoras en los últimos procesos electorales se han equivocado. Y a ver, vamos, ahí está el proceso electoral reciente en México, cuando todas las encuestadoras daban ganadora ampliamente su ventaja de la candidata opositora y terminó ganando la candidata oficialista. No digo que ese sea el caso de venezolanos, pero lo que me refiero es que las encuestas son un instrumento de análisis, de investigación y para decidir, no resuelven sobre las elecciones per se. ¿Cómo observas tú al partido de gobierno y al candidato del gobierno en este contexto? Muy mal, no por las encuestas, es por la calle. Yo estoy en la calle, yo escucho la calle y donde quiera que voy, los deseos de cambio, el reclamo por el cambio, en paz, son una constante. Los propios funcionarios públicos vinculados al oficialismo proclaman la necesidad de que en Venezuela se produzca un cambio porque es que la situación es muy difícil. ¿Por qué razón un empleado público de los 5.500.000 que figuran en la nómina del gobierno nacional, regional y municipal va a votar por Maduro con esos salarios de hambre? ¿Por qué razón un jubilado o pensionado, que son 4,5 millones, va a hacerlo con esas pensiones de hambre? ¿Cómo va un educador que gana una miseria a sentirse motivado para votar por el gobierno? ¿Cómo alguien que vive en el interior de Venezuela, en Caracas no se ve, pero yo sí lo he visto en el recorrido en el interior, que pasa horas y horas y horas sin electricidad o en las colas para surtir combustible, va a estar contento? Es decir, el motivo del descontento es mucho. Hace poco otro encuestador amigo, tuyo y mío, me dijo, mira, en Venezuela ya ni siquiera va a funcionar el voto castigo. En Venezuela va a funcionar el voto neurótico. Porque sí, esa fue la definición que utilizó. Dice, por primera vez en América Latina ese va a ser el tipo de voto. Es decir, la gente está ya cansada, desesperada, hastiada y quiere un cambio. Ahora, ¿el gobierno se siente seguro? Sus voceros, incluyendo el aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, y el resto de los integrantes de la Dirección Nacional del Partido del Gobierno y los aliados, ¿se sienten seguros? Tranquilos, dicen que van a ganar sin mayores problemas y dificultades. Yo no conozco ningún candidato que diga que va a perder. Yo me acuerdo, hace poco estuve viendo una entrevista que le hicieron, y la respeto y la aprecio, y no estoy criticándole, a María Bolívar, que entonces precisamente en Televen dijo que iba a ganar, pero me acordé incluso de Germán Borregales, que la mayoría de los que nos están en este momento viendo no saben quién es. Sí. Ese fue un candidato presidencial que se presentó una y otra vez y nunca superó los 1.000 votos, pero tú lo veías de yo voy a ganar. Entonces, obvio que van a decir que van a ganar. El candidato que diga que va a perder, hoy son las elecciones del Reino Unido.
Y todas las encuestas dicen que los Tories van a recibir una paliza extraordinaria, pero acabo de ver entrando al centro de votación al primer ministro británico y dice, vamos a ganar. Y entonces, bueno, imagínate que se pare frente a las cámaras y diga, estamos perdidos. ¿Un gobierno estaría preparado, digo, con las características del gobierno venezolano, preparado para una derrota? Sí, yo estoy inclinado a decir que sí, porque los ejemplos en la historia del mundo son suficientemente claros que cuando se produce una victoria electoral de un sector opositor con suficiente ventaja, los gobiernos, por más autoritarios que sean, terminan aceptándolo. Ahí está el caso de Nicaragua con Violeta Chamorro, ahí está el mismo caso de Chile, que es un ejemplo con Augusto Pinochet, está el caso de Sudáfrica con de Klerk, y puedo seguir mencionando casos que no entrego, y después que pierden las elecciones entregan. Estoy seguro que aquí en Venezuela la victoria popular será tan amplia, tan demostrativa del sentir del venezolano, que no habrá ninguna alternativa. Sí. Además, tenemos confianza en un elemento, en un cuerpo que es fundamental en ese resultado, que son las Fuerzas Armadas. Yo no tengo ninguna duda que la Fuerza Armada tendrá un rol institucional apegado a la Constitución y hará que se respeten los resultados electorales. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo ves, cómo has visto el desarrollo de la campaña de otro candidato opositor, en este caso el de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia? Bueno, cada quien hace la campaña a su modo. Sí, por eso te pregunto, porque tú tienes tu percepción particular también. Claro, a su modo. Entonces, yo respeto a cada uno de los candidatos, los aprecio, los conozco a todos. Yo tengo mi manera de hacer la campaña, que es la que aprendí de que era un muchacho y que me ha permitido ganar una elección tras elección tras elección. Yo he ganado todas las elecciones en las que he participado, regionales, parlamentarias, de gobernador. ¿Cuál es la manera de hacer campaña? Tocando a la gente, conversando con ella, escuchándoles y presentando propuestas. Yo hasta ahora no me imagino haciendo campaña electoral en estos días en el balcón de mi casa tomando té. Bueno, pendientes, ¿no? Espero que volvamos a compartir antes del 28 de julio nuevamente, Luis Eduardo. Muchas gracias por después del 29 de julio espero que me invite como presidente electo. Bueno, vamos a una pausa al regreso de Arte y Espectáculos en lo Actual.